¿Y si la curiosidad no fuera solo inofensiva? Si una pequeña pregunta tuviera el poder de cambiarlo todo. Mi historia no trata sobre el amor, trata sobre la línea extremadamente delgada entre el deseo y el arrepentimiento. Dicen que la curiosidad mató al gato. Bueno, en mi caso la curiosidad no me mató, pero sí cambió mi vida para siempre. Gracias por ser un apoyo increíble. Si te entusiasman más historias como esta, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día. Vamos a sumergirnos juntos en este relato. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que cuestionaría su matrimonio y mucho menos que lo traicionaría. Estaba casada con Daniel, un buen hombre en todos los sentidos. Era cariñoso, confiable y trabajador, el tipo de esposo con el que muchas mujeres sueñan. Pero a veces incluso en los mejores matrimonios se cuela una sensación de monotonía. No se trata de ser infeliz, solo de sentirse incompleta. Todo comenzó con un pensamiento pequeño, casi risible. Una noche, mientras deslizaba el dedo por mi teléfono, me topé con un artículo titulado ¿De verdad importa el tamaño? Puse los ojos en blanco ante el obvio cebo de clics, pero no pude resistirme. La curiosidad pudo más que yo y antes de darme cuenta estaba leyendo el artículo. Mientras recorría las palabras empecé a preguntarme por mi propia vida, por mi propio matrimonio. Daniel y yo llevábamos más de 10 años juntos y aunque nuestra intimidad era constante, nunca había sido explosiva ni arrolladora. Él era reconfortante, confiable y sí promedio en todos los sentidos de la palabra, incluso en aspectos a los que nunca antes había prestado mucha atención hasta ese momento. Ese artículo plantó una semilla en mi mente. No era que fuera infeliz, ni siquiera insatisfecha con Daniel. Era la duda lo que me carcomía. ¿Y si el tamaño realmente importaba? ¿Y si me había estado perdiendo algo profundo sin siquiera darme cuenta? Esa sola pregunta hirvió en el fondo de mi mente durante semanas. Se convirtió en un zumbido silencioso y persistente, cada vez más fuerte, cada vez que me quedaba sola con mis pensamientos. No era algo que pudiera hablar con Daniel. ¿Cómo sacas un tema así con el hombre que amas, el hombre que confía en ti completamente? La culpa de siquiera entretener esos pensamientos pesaba enormemente sobre mí, pero por más que me dijera que parara, la curiosidad solo crecía. Una noche, después de que Daniel se fue a la cama, me encontré abriendo el teléfono y escribiendo preguntas en un buscador. Preguntas que nunca pensé que haría. Aparecieron historias, foros y confesiones anónimas, cada una más reveladora que la anterior. Se sentía como abrir la caja de Pandora. Las mujeres compartían sus experiencias, sus secretos y sus arrepentimientos. Muchas insistían en que el tamaño sí hacía una diferencia, no solo física, sino emocional. Sentí una extraña mezcla de culpa y emoción mientras leía. ¿Estaba mal preguntarse? ¿Estaba mal querer saber? Al final, preguntarme ya no era suficiente. Me dije a mí misma que era solo por investigación, solo para saciar mi curiosidad, nada más. Creé un perfil anónimo en un sitio de citas discreto. No usé una foto mía, solo una descripción vaga de lo que buscaba. Fue emocionante de una forma que no había sentido en años. En cuanto publiqué el perfil, los mensajes comenzaron a llegar. Hombres de todo tipo se presentaban, algunos con comentarios groseros, otros con un encanto educado, pero yo solo tenía un criterio. Buscaba a alguien que encajara con aquello que despertaba mi curiosidad. Y entonces lo encontré. Su nombre era Alex. Tenía poco más de 30 años, una sonrisa segura y un físico que coincidía con sus fotos. Era encantador, coqueto, pero respetuoso. No tenía miedo de abordar directamente aquello que yo me preguntaba, audaz, pero sin ser invasivo. Me sorprendí sonriendo a sus mensajes con el corazón acelerado a medida que nuestra conversación se profundizaba. Vivía a 1 hora de distancia y parecía genuinamente interesado en conocernos. Nunca presionó, nunca me hizo sentir barata. En cambio, me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. Esto es una locura, pensé. ¿Qué estoy haciendo? Pero ninguna cantidad de reproches pudo detenerme. Me dije que sería solo una vez, solo para ver, solo para saber. No tenía idea de cómo esa sola decisión se convertiría en algo mucho más grande de lo que podía controlar. El día que acepté encontrarme con Alex, le dije a Daniel que iba a reunirme con una vieja amiga para tomar café. No era del todo mentira. Sí, planeaba tomar café, solo que no con una amiga. Alex y yo decidimos encontrarnos en un hotel pequeño y tranquilo en las afueras de la ciudad. No era sórdido, pero tampoco lujoso. Solo lo suficientemente anónimo como para sentirse seguro.
Mientras conducía hasta allí, el estómago se me revolvía de nervios. Ya había cruzado una línea en el momento en que creé ese perfil, pero conocerlo en persona era otra cosa. Esto era una traición que no podría deshacer. Cuando llegué, Alex ya me esperaba en el vestíbulo. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos y una sonrisa fácil que de inmediato me tranquilizó. Caminó hacia mí con naturalidad y confianza, como si fuéramos viejos amigos reencontrándose después de años. Llegaste, dijo con una voz cálida y suave. Asentí, demasiado nerviosa para hablar. Mi mente me gritaba que me diera la vuelta, que me fuera antes de hacer algo irreversible, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, atraído hacia él de una forma que no podía explicar. No perdimos mucho tiempo. Alex ya había reservado una habitación. Cuando entramos, una ola de culpa me invadió. Mi anillo de boda se sentía pesado en mi dedo, un recordatorio silencioso de las promesas que estaba a punto de romper. Esta es tu última oportunidad para echarte atrás, dijo Alex suavemente, buscando mis ojos. Dudé, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, pero solo por un momento. Quiero esto, susurré. Decirlo en voz alta lo hizo real, aterradoramente real. Las horas siguientes fueron un torbellino. Alex era todo lo que había leído y más. Seguro, atento, hábil de formas que nunca había experimentado. Me hizo sentir cosas que no sabía que era capaz de sentir. Por primera vez en mi vida experimenté un placer casi abrumador. Cuando todo terminó, nos quedamos allí en silencio. Miré al techo con la mente corriendo en círculos, atrapada entre culpa, satisfacción, emoción y vergüenza, todo enredado en un caos absoluto. Alex se volvió hacia mí, su mano trazando círculos perezosos sobre mi brazo. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja. No pude mirarlo. En cambio, asentí, mordiéndome el labio para no llorar. Había valido la pena y eso era lo más aterrador de todo. Había arriesgado todo por una tarde y en el fondo sabía que lo haría de nuevo. Mientras conducía de regreso a casa, repasé cada momento comparándolo con los años que había pasado con Daniel. No era solo la diferencia física, era cómo Alex me había hecho sentir viva, deseada y libre. Cuando entré por la puerta, Daniel me recibió con su calidez habitual. ¿Cómo estuvo el café?, preguntó, rodeándome con un abrazo. Estuvo bien, mentí, con la voz firme a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Esa noche, acostada junto a Daniel, no pude dejar de pensar en Alex. La curiosidad que me había llevado hasta allí se había transformado en algo más. Ya no era solo curiosidad, era algo mucho más peligroso. Estaba enganchada. La mañana después de mi segundo encuentro con Alex, desperté sintiéndome una persona completamente distinta. Ya no había vuelta atrás. Lo que comenzó como simple curiosidad se había convertido en algo mucho más grande, mucho más peligroso. Cada vez que miraba el rostro confiado de Daniel, el estómago se me retorcía de culpa y aún así ninguna cantidad de culpa podía superar la atracción que Alex ejercía sobre mí. Daniel seguía ocupado, ajeno a todo. Estaba demasiado absorbido por el trabajo y las rutinas de nuestra vida como para notar los cambios en mí, o al menos eso me decía a mí misma. Me esforcé conscientemente por ser más atenta en casa, cocinaba sus comidas favoritas, le preguntaba por su día, le mostraba afecto. Era como si estuviera compensando en exceso la culpa que pesaba sobre mi corazón. Daniel pensaba que solo estaba siendo cariñosa, sin sospechar jamás que mi atención ocultaba algo mucho más oscuro. Pero la verdad era que mis pensamientos estaban consumidos por Alex. Cada mensaje suyo hacía que mi corazón se acelerara. Cada recuerdo de su tacto y sus besos se repetía en mi mente cuando me acostaba junto a Daniel por la noche. Empecé a desear a Alex no solo físicamente, sino emocionalmente. No se trataba solo de la emoción que Alex traía a mi vida, era el contraste. Con Alex me sentía deseada, aventurera y viva. Con Daniel me sentía segura, pero poco desafiada. Me convencí de que era natural querer ambas cosas, la estabilidad de mi matrimonio y la pasión que Alex me ofrecía. Las mentiras se volvieron más fáciles con el tiempo. Mandados, sesiones de gimnasio, almuerzos con amigas, cada uno se convirtió en una coartada conveniente para explicar mis ausencias. Cada mentira salía acompañada de una sonrisa convincente que Daniel nunca cuestionaba, lo que lo hacía todo demasiado fácil. Odiaba mentirle, odiaba a la persona en la que me estaba convirtiendo. Pero la verdad era que no quería detenerme. Alex había despertado algo en mí que no podía ignorar. Por su parte, él nunca me exigió más de lo que yo estaba dispuesta a dar. No preguntaba por Daniel ni se entrometía en mi vida fuera de nuestro tiempo juntos. Eso lo hacía más fácil de compartimentar. Cuando estaba con él era como entrar en un mundo alterno, uno donde mis responsabilidades, mi culpa y el peso de mi matrimonio no existían. Cuanto más tiempo pasaba con él, más entendía por qué no podía parar. No era solo la conexión física, aunque eso era innegablemente parte de ello. Era cómo me hacía sentir vista.
Alex sacó a la luz un lado de mí que no sabía que existía. Con él no era solo la esposa de Daniel o una ama de casa, era una mujer vibrante, viva y audaz. Entonces, una tarde, después de otro encuentro con Alex, llegué a casa y encontré a Daniel esperándome. Había preparado la cena. Pensé en sorprenderte, dijo con una sonrisa cálida. En ese momento, el peso de lo que estaba haciendo me golpeó como un tren de carga. Ahí estaba mi esposo, el hombre que había estado a mi lado en todo, el hombre que todavía me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo y yo le estaba traicionando una y otra vez. Lo besé en la mejilla y le di las gracias, obligándome a sacar a Alex de mi mente. Esa noche decidí terminar las cosas con Alex de una vez por todas, pero la semana siguiente volví a estar en sus brazos. La adicción era más fuerte que mi culpa, más fuerte que el amor que aún sentía por Daniel. Cada vez que me decía que sería la última, terminaba exactamente donde había empezado. Alex no exigía nada de mí, pero tampoco era ingenuo. Siempre dices que esta es la última vez, bromeó una tarde mientras yacíamos enredados entre las sábanas. Reí débilmente, pero no había humor en ello. Es complicado, dije. La vida siempre lo es, respondió, apartando un mechón de cabello de mi rostro. La verdad era que no quería detenerme. La idea de renunciar a Alex se sentía como arrancar una parte de mí misma, pero en el fondo sabía que no podía seguir así para siempre. Las mentiras se acumulaban y tarde o temprano algo iba a romperse. Por ahora aparté esos pensamientos. No estaba lista para enfrentar las consecuencias, aún no. Mi vida se convirtió en una actuación cuidadosamente orquestada, un acto de equilibrio que nunca pensé que sería capaz de sostener. Para Daniel seguía siendo la esposa cariñosa y confiable, reía con sus bromas, planificaba nuestras comidas y mantenía nuestra vida funcionando con la misma normalidad de siempre, pero bajo esa superficie pulida me estaba desmoronando. Alex se había convertido en una adicción a la que no podía resistirme. No era solo la emoción física, aunque eso era innegable, era cómo me hacía sentir. Cuando estaba con él no era solo la esposa de Daniel o una mujer atrapada en una vida predecible. Era vibrante, audaz y completamente consumida por el atractivo de lo prohibido. Daniel nunca sospechó nada. Su confianza en mí era absoluta y eso hacía que mis acciones se sintieran aún más irreales. Era como si mi doble vida existiera en una realidad separada, una que nunca tocaba la burbuja segura y estable de mi matrimonio. Alex y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Nuestros momentos robados se convirtieron en lo mejor de mi semana. Cada vez que estábamos juntos era como entrar en un sueño. Y cada vez que regresaba con Daniel era como despertar a la realidad. Pero los sueños no duran para siempre. Una tarde, mientras Alex y yo yacíamos juntos en una tranquila habitación de hotel, se volvió hacia mí con una intensidad en los ojos que me apretó el pecho. Sabes que esto no puede durar para siempre, ¿verdad?, dijo en voz baja. Sus palabras me sobresaltaron. ¿Qué quieres decir?, pregunté, apoyándome en un codo. Esto, dijo, señalando entre nosotros. Sé que amas a tu esposo, no intento interferir con eso, pero no puedes seguir partiéndote en dos de esta manera. Tragué saliva, sus palabras atravesando la neblina en la que había estado viviendo. Tenía razón. Por mucho que quisiera fingir que podía mantener ambos mundos separados para siempre, sabía que estaba jugando con fuego. Alex tomó mi mano, su tacto suave pero firme. Tienes que averiguar qué es lo que quieres, dijo. No te digo esto para alejarte, pero no puedes seguir caminando por esta cuerda floja. Al final se va a romper. Sus palabras permanecieron conmigo mucho después de irme ese día. Por primera vez no pude apartar la culpa ni fingir que todo estaba bien. Amaba a Daniel, de verdad. Pero con Alex había encontrado algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Esa noche, acostada junto a Daniel, no pude dormir. Lo observé respirar, su rostro suave y tranquilo, la luz tenue. No tenía idea de la tormenta que rugía dentro de mí. Pensé en todo lo que Alex me había dado: pasión, emoción, la adrenalina de lo nuevo. Pero también pensé en lo que podía perder. Daniel no era solo mi esposo. Era mi compañero, mi mejor amigo, el hombre con el que había construido una vida. No podía arriesgarme a perder eso. No lo haría. A la mañana siguiente tomé una decisión. Me encontré con Alex una última vez, con el peso de mi elección oprimiéndome durante todo el camino. Cuando entré en la habitación, Alex me recibió con su encanto habitual, pero había una mirada de comprensión en sus ojos. «Esta es la última vez, ¿verdad?», preguntó suavemente. Asentí con las lágrimas asomándose en mis ojos. «No puedo seguir con esto, Alex. Amo a mi esposo. Amo mi vida. No puedo seguir arriesgándolo todo». Alex no discutió ni intentó cambiar mi decisión. Simplemente extendió la mano y tomó la mía. «Lo entiendo», dijo, «y por lo que vale, espero que encuentres todo lo que estás buscando». Sonreí entre lágrimas, agradecida por su comprensión.
Decirle adiós se sintió como dejar ir una parte de mí misma, pero sabía que era lo correcto. Mientras conducía de regreso a casa ese día, sentí una extraña sensación de paz. Había encontrado la respuesta a la pregunta que lo inició todo. ¿Importaban la pasión y la emoción? Sí, importaban, pero no lo eran todo. Lo que importaba más era la vida que había construido con Daniel, el amor y la confianza que compartíamos. Cuando entré por la puerta, Daniel estaba allí, sonriendo como siempre. Lo abracé con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho y respirando su aroma familiar. ¿Y esto?, preguntó riendo suavemente. Solo porque sí, dije con la voz cargada de emoción. Sabía que había tomado la decisión correcta. Alex me había mostrado algo sobre mí misma, algo que no sabía que necesitaba, pero al final mi familia, mi matrimonio y la vida que tenía con Daniel valían más que cualquier tentación pasajera. No fue fácil alejarme y los recuerdos de Alex probablemente permanecerían durante mucho tiempo, pero había tomado mi decisión. Mi curiosidad casi me costó todo, pero también me recordó lo que realmente importaba. Daniel no necesitaba saber la verdad. Yo cargaría con ese peso sola. Todo lo que él necesitaba saber era que lo amaba y que nuestra vida juntos valía más que cualquier deseo fugaz. Y eso era suficiente para mí.